Vamos a conversar ahora referente al control del crecimiento microbiano. Tomemos como referencia lo visto en la semana 3, durante la cual hablamos sobre el crecimiento bacteriano. Recordemos que el crecimiento implica el aumento en el número de, en este caso, células bacterianas, ¿no? Em, un concepto importante es que el control está orientado, por ejemplo, en la práctica clínica, a detener una infección como una forma de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la foto de Alexander Fleming, quien fue uno de los pioneros en cuanto al desarrollo de una terapéutica para este crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, el control del crecimiento implica una forma de tratamiento, ¿no? En la cual vamos a dirigirnos específicamente a un agente infeccioso. Puede ser de pronto una bacteria, un virus, un parásito u otro agente infeccioso. Ojo, recordemos que cuando decimos microorganismos tenemos una gama de posibilidades. De hecho, la investigación ya años atrás nos ha traído, pues, como consecuencia el desarrollo de una diversidad de antimicrobianos. Por ejemplo, aquí tenemos las sulfonamidas desde el 35 y posteriormente la penicilina descubierta por Alexander Fleming. En sentido estricto, entonces, un antimicrobiano se define como una sustancia con capacidad para poder inhibir o matar a microorganismos, ¿no? Cuando hablamos de inhibir el crecimiento, básicamente nos referimos a evitar, pues, la reproducción bacteriana, por ejemplo, ¿no? Como ya dijimos, antimicrobianos pueden funcionar tanto para, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos, riquecias, etcétera. Entonces, dentro de los antimicrobianos encontramos, por ejemplo, a los antibacterianos, los cuales van a estar dirigidos específicamente hacia bacterias. Otro ejemplo serían, por decir, los antifúngicos, los cuales se dirigen específicamente ante hongos. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque dado que cada grupo microbiano es completamente diferente al otro en función de su metabolismo, estructura, entre otros, entonces la terapéutica y los antimicrobianos, principios activos, van a ir dirigidos específicamente a ciertos grupos microbianos. Ahora, cuando hablamos vamos ahora a hablar específicamente de los antibacterianos, dado que estamos hablando de bacterias, tenemos que los antibacterianos pueden tener dos efectos fundamentales sobre las bacterias. Un efecto puede ser efecto bacteriostático cuando este agente terapéutico inhibe el crecimiento, detiene el crecimiento bacteriano. Pero ojo, no elimina, no mata a las bacterias, solamente detiene el crecimiento, ¿no? Entonces, esa terapéutica se va a ver reforzada después con el sistema inmune. El sistema inmune va a ser quien va ya a controlar pues la infección. Entonces, lo que tenemos aquí en este gráfico es en el eje X el tiempo y en el eje Y el crecimiento bacteriano, ¿no? Lo que vemos es que tanto aumenta el número de células totales como el de células vivas. Y en cuanto aplicamos el bacteriostático, se detiene ese aumento en el crecimiento, ¿no? Llegamos a una fase, como quien dice, de estacionaria. ¿Se dan cuenta? En cambio, el efecto bactericida, lo que ocurre es que este agente va a matar, va a destruir las células viables para controlar de esta manera la infección, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos un aumento en el número de bacterias y en cuanto aplicamos el agente bactericida, el número de células viables de vivas, por así decirlo, va a descender considerablemente. Y esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, aplicamos un antibiótico para controlar una infección, ¿no? Otro término importante al momento de hablar de antibióticos es de espectro de acción. Lo que ocurre
es que la potencia, el efecto que tiene un antibiótico, en este caso un antibacteriano, por ejemplo, va a estar restringido a ciertos grupos microbianos. Por ejemplo, aquí tenemos que algunos antimicrobianos son de espectro angosto. ¿Qué significa? Que ese antibiótico va a funcionar bajo o para ciertos grupos limitados de microorganismos. En cambio, cuando yo digo un antibiótico de espectro amplio, este antibiótico va a tener efecto bajo para diferentes grupos microbianos, una mayor diversidad. De alguna manera también esto nos indica la potencia del antimicrobiano. Por ejemplo, una persona que se automedica con un espectro amplio, lo que podría causar es que va a barrer no solamente con la bacteria que causa la infección, sino también con una parte de su microbiota. De hecho, ese es uno de los riesgos que surgen con la automedicación, ¿no? Para poner aquí un ejemplo, tenemos por decir las penicilinas. Las penicilinas van a actuar principalmente sobre bacterias gram positivas. Entonces sería un espectro angosto, ¿no? En cambio, si comparamos con las tetraciclinas van a tener efecto sobre gram negativas, gram positivas, clamidias y riquecias. De esta manera, las tetraciclinas evidentemente serían un tipo de antibióticos de amplio espectro. Tienen o abarcan un mayor grupo de microorganismos. Comparemos nuevamente. La isoniazida tiene efecto de control sobre las micobacterias. Por tanto, su espectro es limitado o angosto. Y así tenemos una diversa gama de grupos de antibióticos cuyo espectro de acción o aplicación va a ser también variado. Ahora, hablando específicamente del efecto de los antibacterianos, vamos a tener que los antibacterianos van a interferir tanto en el metabolismo como en la estructura bacteriana. Por ejemplo, tenemos que algunos antibióticos, algunos antibacterianos aquí tenemos, como por ejemplo la vancomicina, penicilinas, cefalosporinas o carbapenemas, estos van a actuar a nivel de la pared, de esta manera que desestabilizan la pared y la bacteria queda un tanto desprotegida, causando, por ejemplo, la lisis. Otros antibacterianos actúan a nivel del ADN, impidiendo la replicación o la copia del ADN, lo cual es fundamental para la reproducción. Entonces, un ejemplo aquí tenemos a la ciprofloxacina. Estos antibióticos afectan a nivel del material genético como el ADN, ¿no? Otro ejemplo tenemos aquí que algunos antibióticos afectan a nivel de la producción de proteínas. Por ejemplo, el cloranfenicol o la eritromicina evitan que la bacteria genere sus proteínas, las cuales son fundamentales para su crecimiento, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí que las polimixinas, por ejemplo, pueden afectar a nivel de la membrana celular. Entonces, conclusión, los diferentes antibióticos tienen diferente forma de poder afectar a la bacteria tanto en su estructura o su metabolismo y de esa manera controlan, evitan pues su reproducción. Lamentablemente, a la par que el hombre fue desarrollando los antibióticos de manera natural o sintética, las bacterias también fueron avanzando en este afán de poder resistir a los antibióticos. Y es por eso que actualmente estamos en una era en la cual ya hablamos de la resistencia a antibióticos, en la cual las bacterias han desarrollado estrategias para poder resistir al ataque de estas sustancias químicas. Veamos ahora de qué manera las bacterias resisten a los antibacterianos, cómo es que ya se han vuelto pues estas superbacterias, ¿no? Un mecanismo es que las bacterias poseen bombas de eflujo. ¿Cómo funciona esto? Los antibióticos, para lograr su efecto,
deben ingresar a la célula bacteriana. ¿Esto qué implica? Que atraviesen la pared celular y también la membrana para llegar al citoplasma. En este caso, el antibiótico, al ingresar a la bacteria y cuando quiere eh, cumplir su efecto, la bacteria lo que hace es expulsa al antibiótico al exterior, por donde vino, mediante una bomba de eflujo. Esta bomba es una proteína que saca al antibiótico de la célula y lo expulsa para que no cumpla el rol que llegó eh, con el objetivo que fue administrado, ¿no? Entonces es una forma en la cual la bacteria expulsa ese antibiótico que evidentemente le va a causar un perjuicio. Otro mecanismo de resistencia es que las bacterias pueden modificar el sitio blanco. Por ejemplo, si tenemos que este antibiótico va a afectar, por ejemplo, a un ribosoma, imaginemos que el verde es el ribosoma, lo normal sería que el antibiótico llegue al ribosoma y cause una alteración, pero las bacterias desarrollan una estrategia en la cual, por ejemplo, el ribosoma, de ser el ejemplo, el ribosoma va a ser modificado de tal manera que el antibiótico ya no ejerza un efecto negativo sobre este, sino que el ribosoma sea, pues, de alguna manera resistente al efecto del antibiótico, ¿no? Otro mecanismo de acción, y quizás el más común, es de inactivación por enzimas. La bacteria ha desarrollado enzimas las cuales van a poder disgregar o desestabilizar químicamente a los antibióticos, ¿no? Existe, por ejemplo, un tipo de enzima llamadas lactamasas. Las lactamasas lo que hacen es, una vez que el antibiótico ingresa a la célula, destruyen al antibiótico químicamente. Por ejemplo, las lactamasas lo que hacen es destruyen a el grupo de antibióticos llamado beta-lactámicos, dentro de los cuales, por ejemplo, encontramos a la penicilina, ¿no? Así también existen, por decir, las carbapenemasas. Las carbapenemasas son enzimas que van a inactivar al carbapenem, por ejemplo, a este grupo de antibióticos. Detrás de todos estos mecanismos hay una base genética. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen la potestad, la capacidad de poder transferir estos mecanismos de origen genético. Porque recuerden que aquí estamos hablando de proteínas. Por ejemplo, las enzimas, bombas de flujo, etcétera, tienen una base biológica, una base a nivel genético, ¿no? Esta resistencia puede ser intrínseca, quiere decir que la bacteria de por sí ya poseía esa resistencia, o también en el camino de su desarrollo puede adquirirla. ¿Cómo es que se pueden transferir estos genes de resistencia? Un mecanismo es la conjugación. En una clase conversamos que los plásmidos pueden poseer genes de resistencia, los cuales van a ser transferidos a otra bacteria mediante el pili, por ejemplo, ¿no? Es un mecanismo también de transferencia genética. Y una bacteria que es resistente puede a otra bacteria brindarle una copia de su plásmido para que ésta también pueda ser resistente, ¿no? Conjugación. Otro mecanismo es la transformación. La transformación ocurre cuando la bacteria integra segmentos de ADN que están libres en su espacio externo, ¿no? Por ejemplo, cuando una bacteria resistente muere o se lisa, en el medio externo quedan fracciones del ADN. Estas fracciones, la bacteria puede integrarlos dentro de su cromosoma, por ejemplo, en este caso, ¿no? Genera resistencia. Otro mecanismo un tanto curioso es la transducción. ¿Por qué? Porque en la transducción participan virus llamados fagos. Estos fagos lo que hacen es servir como transportadores de genes de resistencia. Estos fagos normalmente lo que hacen es infectar células, pero a la par que infectan células pueden captar genes de resistencia que luego al ir a otra bacteria van a conducir, van a transportar estos genes de resistencia, llamados pues
transducción, ¿no? Entonces, sea por cualquiera de estos tres mecanismos, realmente es el motivo por el cual la resistencia a los antibióticos, a los antibacterianos puntualmente, se ha expandido tanto, porque estas son causas genéticas, pero sumado a esto, existen también factores culturales, el hecho que la gente se automedique, o también, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos en la industria agropecuaria. También, por ejemplo, influye mucho en que las bacterias generen esta resistencia a los antibióticos. Pero hay un trasfondo, pues, genético, por ejemplo, que ayuda a que este fenómeno sea aún más creciente. En el laboratorio, podemos nosotros determinar si una bacteria aislada es resistente o no a un determinado antibiótico. Lo que hacemos aquí son las llamadas pruebas de susceptibilidad a antibióticos. ¿Ok? Una de las técnicas que se emplean más comúnmente en el laboratorio es la famosa prueba del disco. ¿Qué se hace aquí? Básicamente tenemos aquí que en una placa de agar hacemos que crezca la bacteria en cuestión, que queremos evaluar si es o no resistente, y vamos a usar unos discos de papel pequeños, los cuales tienen antibiótico. Por ejemplo, aquí tenemos a la E. coli, que creció en la placa, y encima le ponemos los antibióticos, en este caso amoxicilina, gentamicina y cefotaxima. Tenemos esta placa por duplicado, ¿ok? ¿Qué ocurre aquí? Son dos bacterias diferentes. Tengo aquí E. coli de tipo, por ejemplo, A, vamos a llamarle, y por aquí E. coli de tipo B. ¿Ok? Son bacterias diferentes. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo siembro la bacteria y coloco los discos de antibióticos, yo esperaría que ocurra esto de aquí, en el cual la bacteria va a intentar acercarse y crecer en toda la placa, pero se pueden dar cuenta aquí que se genera un halo, una separación entre el antibiótico y la bacteria. ¿Por qué? Es lógico, la bacteria no va a poder crecer cerca al antibiótico porque la va a matar, ¿verdad? Pero quiero que comparen qué ocurre aquí. ¿Por qué la bacteria que está en crema sí ha crecido sobre la amoxicilina? Esto me da luces de que la bacteria aquí de tipo B, E. coli de tipo B, la amoxicilina no tiene efecto sobre la bacteria. Entonces, yo podría decir que esta E. coli que ha crecido aquí es resistente a la amoxicilina, porque prácticamente creció sobre ella. ¿Se dan cuenta? No hubo efecto alguno. Y lo mismo puedo ver yo aquí. Estas son fotos reales. Arriba puedo ver que esta bacteria se aleja del antibiótico y queda esta zona sin crecimiento. Se llama halo de inhibición, una zona sin crecimiento bacteriano. En cambio, en la placa de abajo vemos que esta bacteria se aleja de la cefotaxima y también de la gentamicina, pero sin embargo, sí logra crecer la bacteria sobre la amoxicilina. De esta manera se demuestra que la bacteria es resistente a la amoxicilina. Se preguntarán ustedes, ¿y esto para qué me sirve? Esto ayuda mucho en la parte clínica para que el médico pueda dar un tratamiento acertado al paciente. ¿Para qué le va a brindar un antibiótico que no va a hacer un efecto? De pronto la bacteria es resistente a la amoxicilina. Entonces el médico, ¿para qué le va a dar amoxicilina si es que no se va a cortar la infección, por ejemplo? Esto ayuda mucho en la terapéutica médica. Aquí pueden ustedes ver una placa en la cual también sembramos la bacteria en cuestión y colocamos diversos antibióticos. ¿Por qué? Podemos hacer una evaluación a la par de todos al mismo momento cuando, por ejemplo, aquí se habla de un paciente que está en UCI. Este paciente en UCI de pronto tiene infección por esta bacteria y lo que queremos es dar un tratamiento acertado en el menor tiempo posible. Entonces, aquí el trabajo es que para la clase, por favor, ustedes, luego de evaluar la placa, me comenten esta bacteria, a cuántos antibióticos sería resistente
de acuerdo a lo que ven. Este caso lo analizaremos en la clase, pero ojo, recuerden algo. Recuerden que cada disco de papel es un antibiótico diferente. ¿De acuerdo? Gracias.